Bueno, primero que nada, gracias por venir. Enseguida les voy a pedir que se presenten, pero primero que nada les quiero preguntar qué hicieron, qué recuerdan, ¿no?, haber hecho el 30 de octubre del 83, de 1983. Empezando por la señora. Nunca me voy a olvidar de esa noche. Era el cumpleaños de una íntima amiga mía. No había mucha gente, pero todos habían votado a Luder menos yo, que voté a Alfonsín. Entonces yo estaba tan contenta y me daba no sé qué y no lo podía manifestar mucho porque todos habían votado a Luder. Y me acuerdo que después nos fuimos a un recital de los Twists. Y cuando terminó todo me fui al Obelisco, ya más liberada. Pero, ¿te daba culpa haber votado? No me daba culpa, pero hay una cuestión de que si estás rodeada de gente que no está contenta y vos estás contento, tratás de contenerte un poco. Pasó eso mucho. La gente que votó a Luder, supongo que en ese momento, bueno, estaba contenta por la vuelta a la democracia, pero también había perdido las elecciones. ¿Y qué palabra elegirías para reflejar ese momento tuyo y colectivo? Yo creo que fue un momento extraordinario que no se repitió. El otro día, cuando se cumplió el aniversario, yo estuve un ratito, yo vivo muy cerca de la casa de Alfonsín y pasé, porque mi hija estaba ahí y me llamó por teléfono, entonces fui. Y lo que me impresionó mucho, Carlos, es que el clima ese de esperanza y de alegría y de libertad profunda que vivimos esa noche y esos 2 primeros años, por lo menos, de Alfonsín, bueno, estamos todos como un poco más escépticos, descreídos. Yo esa noche, ahí parada, era 25 años más joven y me acordaba de cómo yo me sentí en ese momento. Perdimos, ¿no?, ese entusiasmo que esa vez tuvimos. ¿Y usted? Bueno, yo era un momento muy particular porque yo venía de la militancia de la Juventud Peronista, ¿no? La campaña de Luder no me había gustado, ¿no? Nunca había sido partidario de los radicales ni nada por el estilo, pero sí un... O sea, ¿estabas en el grupo de la gente que estaba triste? No estaba triste porque yo venía viviendo un proceso interno también que era muy importante, que es trabajar activamente en los derechos humanos, ¿no? Entonces, recuperar la democracia, haber visto Malvinas, tener la posibilidad que la gente se exprese, pensar en que iniciábamos un camino de la democracia, lo sentía por encima de lo que debiera ser esta cosa de encuadrarse políticamente o partidariamente, o las obediencias debidas de todo tipo. Yo soy así, debo ser así. De hecho, estaba diciendo, bueno, perdimos, habrá que ver por qué perdimos, y seguro que la otra campaña no solamente fue mejor, sino que la gente votó por un cambio, quiere una necesidad, dice, esta cosa de la alternancia. Yo creo que no se ganó solamente porque hubo David Rato, porque hubo esto, lo otro, por el famoso cajón. Esas cosas influyen. El cajón de Herminio Iglesias, que quemó Herminio Iglesias en la 9 de julio. Yo creo que se transmitió mejor un mensaje, se transmitió mejor un partido más organizado, más armado. Pero más allá de esa pequeña desdicha o desilusión que sufriste ese día, ¿con qué palabra podrías hoy representar tu sentimiento? De alegría enorme, porque trabajaba en Canal 13, estuve en parte de la cobertura, entonces sabía que era parte de la historia porque estaba entre el centro de cómputos y la salida y los primeros resultados y la cuestión de la boca de urnas. También me pasó con la asunción de Alfonsín, de estar responsable de uno de los móviles en la Avenida de Mayo. O sea que no me sentía ajeno, estaba el polaco Stanzak, Víctor, Piqui Taboada, radicales todo, y me pusieron la boina, nos sacamos fotos, o sea, era la vuelta a la democracia, después de años oscurísimos, difíciles, de todo tipo, padecidos que todos conocemos. Entonces, no había lugar, creo yo, tenés que ser o un idiota, o tenés que ser un insensible, o no tenés que darte cuenta lo que valía eso, lo que había costado ese momento. O sea que, te vuelvo a decir, estuve el día de la votación trabajando para Canal 13 y me tocó ser responsable, y bajo las órdenes de Metzger, en ese momento estar en uno de los camiones donde pasaba Alfonsín entre el Congreso y iba a la Casa Rosada. O sea, para mí fue emocionante en el momento histórico trabajando. Yo estoy trabajando para la democracia. Me pasó muchas veces de mi carrera, ¿no? ¿Y usted qué hacía? Yo, paradojalmente, estaba trabajando en Canal 7, lo que era ATC, haciendo Semanal Insólito, que era una especie de rendija,
que era solamente eso, una pequeña rendija en donde se expresaban sentimientos democráticos dentro de un régimen militar. Entonces, en ese programa en donde de pronto hicimos aquella famosa encuesta, ¿en qué se diferencia un diputado de un senador en medio de un régimen militar?, que motivó un editorial en La Nación, en el diario, no en la página de espectáculos, y que significó que la juventud radical empezase a distribuir la Constitución en los colegios, porque de pronto descubrieron que la gente se había olvidado por completo. ¿Pero qué les había dicho La Nación? No entendí eso. No. El diario La Nación, ¿sí?, a raíz del resultado y, digamos, especie de hecatombe que produjo esa encuesta en donde se denunciaba y se demostraba que la gente no tenía bien en claro cuáles eran esas diferencias de un senador y un radical, mereció un editorial del diario La Nación preocupadísimo justamente por el hecho de la ausencia de la democracia. Por esa falta de cultura política. Exactamente. La diferencia entre un senador y un diputado. Era. Exacto. Pero lo que quiero decir con esto es que yo estaba trabajando en el Semanario Insólito y viví el hecho de la asunción de Alfonsín con la alegría de un tipo que había mamado la política tangencialmente. Yo nunca milité en política, pero desde mi bisabuelo, jefe del Batallón Roja de la Revolución del 90, hasta tíos abuelos, ministro de Relaciones Exteriores de Irigoyen, o mi viejo, presidente de la Cámara de Diputados en la época de Frondizi, la política, digamos, corría por mi sangre sin ¿De qué partido tu papá? Mi papá era de la UCRI. Del partido de Frondizi. Exacto. Por eso yo en esas elecciones había votado al MID. Pero igual, de todas maneras, el hecho de que asumiera Alfonsín era, en definitiva, un sentimiento de liberación y de, ¿cómo te podría decir? Es como si las cosas volvían a ser como debían ser, después de toda esa época nefasta de militarismo de ya ni me acuerdo cuántos años. Así que ya te digo, ¿no? y viví la sensación de que las cosas volvían a ser como debieron haber sido siempre. Esta es un poco la sensación. Recién entonces les preguntaba una palabra, ¿no?, para representar ese momento. Te toca a vos, pero además quiero que incluyas, ya que ustedes son gente de lo visual, una imagen también de ese momento. La imagen es la gente en la calle, casi como festejando un triunfo deportivo, que era lo que hasta ese momento era solamente lo que se podía festejar, pero con una gran alegría de la gente en la calle. Esa es la sensación de como si la gente volvía a ser feliz. Esta es un poco la síntesis. ¿Una imagen? Las columnas del Partido Intransigente. ¿Por? Porque eran las más coloridas. Yo que había vivido la época de los 73, 72, toda esa época. Era la patota del doctor, ¿no? Era la patota del bisonte. Sí. Me parecía a mí que tenía una fuerza impresionante, que era una esperanza enorme. Y nosotros decíamos, entre comillas, que tenían las mejores minas. Siempre me han dicho que las mejores minas eran de la JP. Y nosotros decíamos en chiste, miren, el PIDE nos han quitado la hegemonía de tener las mejores mujeres que eran peronistas. O sea, la columna del PI me impresionó. No en vano Rabanaque Caballero estaba en el PI. Yo creo por las minas. Era un PI caro. Cristina. ¿Imagen? Y eso, me acuerdo que desde ese bar que me fui ahí en el Obelisco, miraba por la ventanita del bar toda la gente en la calle, era como una noche de una fiesta, fue una fiesta. Bueno, y ahora lo que les voy a pedir es que se presenten formalmente, nombre, actividad actual. Yo soy Cristina Mucci y soy periodista. Trabajo en la televisión hace muchos años.
¿Tu programa se Con llama? el programa Los Siete Locos, fundamentalmente, que empezó, no en el 83, pero empezó en esa época. Claro, es un típico producto de la democracia, Los Sí, Siete Locos. en el 87 empezó. Señor. Mi nombre es Emilio Cartoy Díaz, amo la televisión, me crié en la televisión, hace mucho tiempo que soy productor de televisión y ahora hace 5 años de cine y dirijo, tengo la suerte, 2 escuelas de formación que también nacen con la democracia, que es TEA Imagen y Radio TEA, que son las hermanas menores de TEA y de Portea. Y digamos que dentro de la democracia está ese tema de que se había creado justo en el 85 Ciencia de la Comunicación, ¿no? Claro. Sí. En el 87 se creó. Sí, 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 o sí. sea. Paralelo a TEA. TEA. O sea que fue uno de los aportes que creo yo a las nuevas camadas que hacen medios de comunicación. Digo, además tenés actividad como documentalista. Sí, sí, acabo de estrenar 2 documentales. Uno se llama Es la economía cómplice idiota, que viene también para estos momentos. Fue entre premonitorio y suerte, estar en el lugar, en el momento justo, el día justo, estar ahí. Y otro que se llama Bolivia para Todos, que fue un regalo a la presidencia de Evo Morales, frente a las agresiones de la derecha, a la xenofobia, el racismo, los golpes, las persecuciones, que fue anticipatorio, desgraciadamente, porque después vino la matanza y la masacre de Pando. Esto se lo regalamos a Evo Morales, lo pasó también Canal 7, lo pasó Telesur y muchos canales de Europa. Se hicieron, gracias al Inca, más de 5.000 copias y se repartieron no solamente en la comunidad boliviana, se llama Bolivia para Todos y fue antes del referéndum revocatorio que Evo Morales ganó por el 67,7%, aumentando el porcentaje del 53,4% del año 2005. ¿No? Su nombre y su breve perfil. Yo soy Raúl Becerra, soy productor de televisión, en algún momento fui conductor de televisión, hice algunos programas como por ejemplo La Noticia Rebelde, y hoy me dedico a producir, más que producir, diría hacer la dirección creativa de un programa que los hermanos Corolas en Canal 7 que se llama Resumiendo. Esta es mi breve síntesis. Bueno, la actividad en la que ustedes se desarrollaron es la de la televisión. ¿Cómo dirían ustedes que acompañó la televisión a la democracia? ¿En qué la secundó bien y en qué le falló? Yo quisiera leer de una Biblia, debiera primero jurar por el libro, pero lo voy a hacer al final, de una frase que leí, estuve recordando estos días, que le dijeron a Ida Borni en Europa, en España, que dice: dile a Alfonsín que la gente ataca más rápido al gobierno por la televisión que por lo que es más importante. Claro. Yo creo que esto es... Felipe González. Se lo dijo a Ida Borni cuando hizo un relevamiento, ¿no?, de la televisión europea, que ella se inclinaba a eso. Releyendo la Biblia de la televisión, quería traer esta frase. ¿Vos creés que Alfonsín creyó en esa frase? Creo que no le dio la importancia que debiera. Y hoy, 25 años después, nosotros le debemos a la ciudadanía una ley de radiodifusión, porque si bien la tecnología que nosotros hablamos y la calidad creativa y la técnica y los guionistas, los productores y los directores, no estoy de acuerdo con que tengamos mejores contenidos, sino por eso tienen que ser culturales o tediosos o todo ese tipo de cosas. Tenemos buenos formatos, tenemos graves dificultades de ofertas para, digamos, para ingresar toda la camada de productores pequeños o conductores o periodistas, lo que sea, está muy concentrado. Creo que Alfonsín en esa lucha que nos sigue pasando, porque cuando somos oposición queremos la ley de radiodifusión, cuando somos gobierno no, de hecho él no la sacó adelante, no la sacó, después Menem la rifó y sucesivamente ha pasado para peor. Han pasado 25 años. Han pasado 25 años. Esta es una gran deuda que tiene la democracia
y los gobiernos, los senadores, los diputados, porque no es la presidencia nada más, más los asesores de medios y los asesores de los asesores, con la ciudadanía. Una ley de radiodifusión que actualice, que sea pluralista, separar el Estado de los canales públicos, desarrollar ese famoso 33, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa y en todos lados. O sea, privada, pública y de servicios variados. O sea, ¿qué tenemos? Cristina Mucci además es abogada, no ejerce, pero es abogada y en algún momento, hace unos años nomás, no tanto, trabajó el tema de una posible nueva ley de radiodifusión. Pero bueno, primero que nada te pregunto lo que le preguntaba a Emilio también. ¿En qué acompañó la televisión a la democracia? ¿En qué la secundó? ¿En qué la apoyó? ¿Y en qué le falló? Y pienso que cambió el clima, hubo buenas intenciones, pero hay cosas que no cambiaron. Se notó durante los años de Alfonsín, como se notó siempre, que la televisión pública, que en ese momento eran 3 canales, acordémonos de que el 13 y el 11 también eran públicos, seguían dependiendo del gobierno. Estaban en manos del Estado, diría yo, que eran públicos, Sí, es sí. discutible. Habría que ver si son públicos hoy, por eso. Por eso, también. Eran estatales los 3. Y yo empecé en el 13, Emilio fue mi primer productor con Los Siete Locos, y bueno, uno veía cosas que no le parecía que debían ser y sin embargo eran y siguieron siendo siempre. Este tema del manejo político de los canales del Estado, ¿no? Se dio en ese momento, te podría contar 1000 anécdotas y bueno, como decía recién Cartoy, es una deuda pendiente que tenemos y hasta ahora no salió. Hasta ahora sigue sucediendo, porque Claro que esa sí, disputa sí. de Gorostiza o Quique Fernández Cortés, después Exacto. trasladado a Emilio Gibaja, eso de la patota cultural, ¿no? O la patota así, o los populistas versus esto, se da y se sigue dando hoy. Seguro. Se sigue dando hoy con mucho más, digamos, cerrado y estrecho la posibilidad de producciones distintas, de variedad de producciones. Entonces, yo creo que le dio la televisión, le dio la posibilidad de que podamos hablar montones de temas con las limitaciones que se marcaron. Una de las primeras y más duras que hubo fue el documento de Nunca Más, hecho por Diana Álvarez, y unas horas antes yo estaba en Canal 13, cae el ministro del Interior, Trócoli, a hacerle un copete para justificar frente a la presión de los militares. Esto sucedió como sucedió en cosas de Tato Bores y todo eso. Pues esto sucedió con Carlito Saúl, esto sucedió con infinidad de situaciones desde Canal K y Sí. Menem que no le gustaba. Ahí, igual ahora es diferente, ¿no? Yo creo que No, en no, realidad no, se pero, dieron- pero hay todavía este tema de que nos gusta hablar de algunos temas, pero nos gusta hasta ahí. Algunos temas los permitimos, otros no. Eso sí. Y hay una ausencia de programas políticos Absoluta. Tremendo. en televisión Absoluta. abierta. Tremendo. Como se descarta en la televisión abierta los programas para chicos, Porque excepcional, por otro sí. lado creo que los programas políticos del cable son pymes que se han inventado los periodistas. Claro. Yo Digo, diría no son que tanto programas políticos. la televisión se dio la circunstancia de dos producciones paralelas. Una que tenía que ver con lo artístico y que en algunas cosas, producciones artísticas que inclusive venían desde la época de la dictadura y que eran de gran calidad, se siguieron produciendo, porque eso tenía que ver con la televisión en sí misma. ¿En qué Es decir, pensás? ¿En qué programa pensás? Nosotros y los míos, exactamente. Compromiso, Exacto. Los Hay una chicos del La cantidad- aventura del hombre. Había enormes programas, gran calidad, pero yo me acuerdo que una vez escribí un artículo que finalmente me lo había pedido Semanario o La Semana, no me acuerdo cuál de las revistas de Editorial Perfil, acerca de la televisión en la época de los militares. Y yo me acuerdo que yo recordaba que en la época de los militares, más allá de lo que podría ser el control de la difusión y de la prensa y todo lo que estaba vinculado con lo político, en esa televisión trabajaban todos los tipos que trabajaban siempre en la televisión. Es decir, los grandes directores, los grandes productores, los grandes guionistas, los grandes actores, salvo aquellos que específicamente y imperdonablemente por una cuestión política fueron marginados,
Sí, sí. El resto Lo que estuvieron... estaban en las listas. Exacto, esos, pero después cuando aparece la democracia, continúa todo eso hasta el día de hoy, donde sigue habiendo dos televisiones paralelas, la televisión de los contenidos y las generaciones de tipo artístico, para definirlo de alguna manera, y lo que está vinculado con lo político, en donde, teniendo un canal, el Estado como Canal 7, o en su momento ATC, y que nunca le dieron bola por la sencilla razón que directamente los directores de medios o de prensa de los canales arreglaban directamente con los canales privados para todo lo que sea la difusión de sus actos de gobierno, con lo cual no necesitaban a ese Canal 7 para nada. Cosa que los jefes de prensa de los ministerios o de los arreglaban políticos. directamente con los noticieros o con los programas políticos de los canales que en ese momento o eran privados, no en el caso de Alfonsín, pero de Menem para acá, arreglaban directamente todo lo que querían difundir con esos, digamos, con esos canales y no con el canal del Estado. Con lo cual, lo que yo quiero decir es que, ¿qué le dio la democracia, la televisión a la democracia? Por un lado, la posibilidad de expresarse de otra manera, de contar y abarcar temas que hasta ese momento o se tocaban tangencialmente o directamente no se tocaban. Esto era uno de los factores que la televisión de pronto comenzó a utilizar. En lo artístico no hubo demasiadas variaciones, salvo en algún programa puntual. ¿Y no es grave eso, Raúl? Que no haya habido tantas variaciones. Porque lo artístico hacía cosas que eran muy buenas, entonces pero no tenía sentido. Pues yo creo que inclusive se fue achicando, Raúl, bueno, claro. El menú televisivo. Totalmente. Yo digo que es pobre en proteína. Totalmente. Se ha Comenzó... concentrado, se ha multiplicado en formatos que se repiten, se reproducen, se retroalimentan. Que por una cuestión puramente económica, todos los programas en las franjas de lunes a viernes, prácticamente todos se transformaron en programas en tira, con lo cual tenés un mismo programa repetido todos los días, prácticamente en todos los canales. No hay variaciones o multiplicidad, no se corren riesgos, no se apuesta a nuevas ideas, se juega con el valor de lo probado y si es posible, si es un formato externo es mucho mejor, porque ya ha sido probado en otros lados, entonces no se corren riesgos. Por eso yo creo que es muy importante que exista una regulación, porque más allá del gobierno que esté hoy o el que esté mañana, hay normas que son políticas de Estado y se tienen que conservar a lo largo del tiempo. Con respecto al Canal 7, por ejemplo, que recién decíamos, ¿es público o no es público? Cuando hacíamos ese trabajo que vos te referiste recién, ahí vimos que no hay ningún estatuto que diga cuál es el rol de Canal 7. Entonces, viene un funcionario con buenas intenciones, como viene pasando en los últimos años, y la programación es muchísimo mejor. Claro. Pero después viene, en la época de Menem, un tipo que dice que hay que, qué sé yo, poner vedettes o cortar manzanas, y también puede ser, porque en ningún lado consta qué deben ser los medios públicos. Y con respecto a los privados, lo que decía Raúl, con una regulación no puede suceder. Porque se pautan reglas básicas, ¿no es cierto? Eso no coarta la libertad de nadie, pero estos son medios de comunicación. El problema, el Canal 7 tiene tiene una característica que, digamos, distorsiona en alguna medida el hecho de canal público como se entiende en otros países. ¿Por qué? Porque Canal 7 de pronto es la única opción de televisión que tienen en muchísimos pueblos de la República Argentina. Con lo cual, y según el gobierno de turno, saltan de las vedettes a Bach sin transición. Entonces, ese pobre tipo que vive en la puna de Atacama y que de pronto un día le ponen la noche del domingo y de pronto salta al Colón, y entonces ese tipo termina suicidándose. Porque, bueno, no se conocen igual tantos casos de suicidio por la televisión. Debiera, si fuera. Afortunadamente. Les pregunto esto. Por ejemplo, ustedes han hecho televisión en todos estos 25 años, han trabajado en el medio. ¿Cuál es el proyecto que los dejó más felices y el proyecto que les dejó saborcito a frustración? Bueno, el más feliz es Los Siete Locos porque lleva 21 años en el aire. Por la continuidad. Por la continuidad y por la cantidad de cosas que pude hacer ahí que a mí me dieron
mucha satisfacción y a mí por lo menos me hace creer que tiene un sentido y que sirven para algo. Frustraciones hubo varias, pero yo te podría decir, para que veamos cómo se manejan los medios públicos, un proyecto, Emilia se debe acordar de esto, yo trabajé en un proyecto que se había hecho en Canal 7, justo en la transición, no me voy a acordar, pero creo que entre Menem y De la Rúa, a mí me convocó Barney Finn. ¿Vos te acordás de esto? Sí. Era muy buen proyecto, era muy buen proyecto, donde se dramatizaba una situación de la historia argentina y después yo coordinaba una mesa redonda. Como ese proyecto quedó cabalgando entre dos gestiones, no sé cómo fue, nunca se emitió. Entonces vos decís, si lo pagaron, si se convocó a buenísima gente, las mesas salieron muy bien, pero como quedó ahí entre dos aguas, nunca salió al aire. Se había hecho, se había producido. Yo grabé, se habían grabado grabé varios. no me acuerdo si 8 programas, no sé, eso no se emitió nunca. Qué pena. Ese tipo de cosas, ¿no? Que pasan. Yo me quiero que meter no un puede poquitito, ser. estamos hablando como si acá fuera el tema Canal 7 o el tema estatal, público, intromisión y todo esto. Y yo creo, primero, que la televisión de estos 25 años ha aportado muchísimo, muchísimo. Seguro. Programas desde ciencia, investigación, desde turismo, montones de temas no de derechos humanos, de que no se hablaban, de sexualidad o lo que sea. Me estoy acordando de Cable a Tierra, Pepe Elias Chef, me estoy acordando de infinidad de programas, el de Nelly Fernández Tectornia, Doria, Rosa de Lejos, podés ir para arriba y para abajo. ¿De eso es responsable la televisión o es responsable la sociedad que a partir de la democracia empieza a disponer de temas, de palabras, de... Bueno, Nada, de todo, pero la televisión lo permitió hablar, permitió hablar de política, permitió discutir, permitió ver, viste, cosas que vos no veías. O sea que la televisión contribuyó en ese momento. Pero bonito, que lo había hecho sí el bonito teatro. Sería que no hubiera... No, pero porque la televisión, te digo que es muy particular. Él hablaba de la televisión y convivían los viejos tipos que habían trabajado y eran procesistas 100% y se pasaron a Canal 9, que fue el primero licitado y fue entregado, que no estaba muy feliz en ese momento Emilio Gibaja, en el 84, fue el último coletazo de los militares venderlo. Guarmeste no había querido presentarse a licitación porque calculaba que si ganaba el peronismo iba a ser difícil, o sea, toda una coyuntura muy especial. Yo lo que veo concretamente es que esa gente que no tenía dónde expresarse, Carlos, encuentra en la televisión, se trasladan los temas, se hablan y se discuten. Hoy, yo lo que puedo decir hoy, desgraciadamente, te puedo decir, concentración de medios de todo tipo, extranjerización de medios, formatos del exterior, gran desarrollo de productoras independientes, a su vez compradas por los mismos medios, o sea, claro, con contratos leoninos de cantidad de horas de pantalla acordada, con lo cual hoy el acceso a la televisión a través de la formación de las escuelas, los institutos de cine, la FUC, TEA, el ENER, lo que sea, más las escuelas de periodismo, es uno de los países de unas cosas más raras, tiene 15.000 estudiantes de medio. Cada vez se cierra más la posibilidad de que uno produzca y emita productos distintos, por una concentración de medios. Luego, se radica en Argentina por el alto nivel técnico de los operarios, de los guionistas, de los directores, de los productores, y una cantidad de cosas, y por costo también, grandes filiales del exterior, que era el viejo sueño de Goarmestre, de que Argentina sea la capital de la televisión o del video. La gran fábrica de televisión del continente. Ahora, vienen y se radican acá. Endemol compra un pedazo de la productora de Queller. La de Gastón Portales compraba por una sección de la BBC. Sí. Idea del Sur y Suar vende Polka Clarín. Resulta que Cuatro Cabezas lo compran los holandeses. Entonces, primero, no hay diversidad casi de pantalla. Hay unificación casi de programas similares. Hay baches de contenidos que los canales privados debieran tener. Porque dentro de una licitación uno no solamente compra un pliego, hace una oferta económica, una oferta de antecedentes, de honorabilidad y una cantidad de cosas éticas que debían ser, sino que yo presento un proyecto de desarrollo de canal, porque esas licencias son 4 únicamente y son públicas.
son públicas, son administradas por el gobierno, Sí, por el sí. Estado. La onda es... ¿Entendés? La Y se onda deben es- renovar si se cumplen o no estas cosas. Entonces la programación no es un caso menor. Ya, entonces Igual de todas maneras. respondiste, perdón, un segundo, respondiste a lo frustrante. ¿Cuál fue el programa que te hizo más feliz a vos en estos 25 años? Bueno, yo tengo 3, momentos lindos. Primero cuando se inició con lo de García Ferrante, Ojito y Antifaz e Hijitu, que fueron los comienzos, pero era la etapa que yo... Eras niño precoz ahí. Era niño precoz, bastante malo como actor, como te dije un día, pero creo que era muy bueno como asistente de producción, como ayudante de producción. Me decían Robin. 3 programas que amé y quise mucho. Uno fue, indudablemente, El Espejo para que la gente se mire, que era el debut de la Chediek, que le había propuesto Luis Chela, y que bueno, tenía un equipo impresionante, El Espejo, que fue a recorrer el país con el viejo móvil, que era el móvil que se había comprado en el año 80, el RCA de Canal 13, durante 18 meses. Pero recorrerlo en serio, transmitir donde no existían los celulares, donde no había, unidades satelitales ni nada. Tomar contacto con la gente en lugares muy pequeños, como un lugarcito donde vos conocías a un chico que con su burro vendía hierbas y juntaba, que se llama Robertito. O un chico que desde La Quiaca, donde Miguel Pereira firmó la deuda interna, entra a ese mítico en la quebrada Humahuaca correo y manda una carta a un chico en Buenos Aires, la mandábamos nosotros, lo pasamos por teléfono y la leía un chico. Los dúplex, la negra Sosa cantando con su sobrino, la negra en el estudio D de Canal 13 y el sobrino en el canal de Tucumán. O sea, recorrer el país de punta a punta. El otro programa así importantísimo, Tato Bores. Yo soñé con trabajar con Tato Bores. Y lo lograste. Lo logré. Esta profesión te da esa posibilidad, cruzarte con Sebastián y Alejandro, que yo le decía las urracas que entraban y salían, y tirarse onda, pegás. Sebastián y Alejandro Borestein. Sí, pegás. Y para mí era decir lo que más quería en mi vida. Quería yo trabajar con ese tipo que me parecía impresionante, pero me parecía impresionante casi de chico sin saber bien quién era, pero para mí era el señor televisión. ¿Y el tercer programa? Y el tercer programa fue La Barra de Dolina. O sea que también se hizo muchísimo los programas que están en la televisión privada y muchísimo, como él decía, repeto, vamos a repasar. Pero Susana Jiménez. Salieron por ejemplo, de la televisión. Vuelvo a una cosa que había dicho Becerra y con la que yo acuerdo. Creo que hay un sumario absolutamente reiterativo en la televisión, en todos los géneros. Sin embargo, esos 3 programas que mencionaste, no hay ninguno parecido. No hay nada parecido ni a Tato Bores, ni a Dolina, ni a El Espejo. Por eso hablamos del Bueno, lo del Espejo, Badía, lo de Badía, pero no es sí, no es, bueno, pero tiene algo, ¿no? Claro, algo. no tiene paradojalmente, no tiene la tecnología o la disponibilidad tecnológica que tenía El Espejo. No, pero te digo que tiene ventajas de otro tipo, porque hoy los teléfonos son celulares, nosotros teníamos microondas que había que subir a lomo de burro y tenía que rebotar con una nube para que te llegue la señal. Y no teníamos UHF y no sabíamos si estábamos en el aire. Tenían más cámaras desparramadas por todo el país, acá tienen una que sale de vez en cuando si entra la conexión de satélite, pero digo, claro. no, a mí... Pero hoy se dispone de más medios. O sea, hoy la televisión es más democrática, las cámaras son pequeñas, la iluminación es transportable, los micrófonos son... Becerra, antes de tu respuesta, digo, vos ya mencionaste La Noticia Rebelde, programa en el que participaste, programa ejemplar para mi gusto de la democracia, programa a la que la democracia le debe mucho, creo realmente. Varios gobernadores fueron a raíz de La Noticia Rebelde, como difundidos como diputados y conocidos. Hay gente, paradojalmente, mirá vos, por ejemplo, le conté una anécdota. Adelina de Viola era una concejal de la ciudad de Buenos Aires, pero ella se hizo conocida en todo el país en La Noticia Rebelde. No, pero La Noticia Rebelde tiene méritos superiores. No, ya sé. Yo me decía Adelina de Viola. No, pero me refiero en cuanto a la consecuencia. Y el otro día de vi difusión. TBR y me acuerdo de Las Patas de la Mentira y sufro cuando, viste... Pero no, pero lo que digo es esto, por ejemplo, en La Noticia Rebelde yo armé una sección, la creé, la diseñé, que era Los Congresales. Los Congresales era una
sección de la Noticia Extraordinario, Rebelde extraordinario. en donde participábamos nosotros con los diputados de verdad, a trabajar y a jugar. Ahí el que se consagró fue Jaroslavski. Claro. César Jaroslavski. Sí, de pronto, pero además tengo anécdotas extraordinarias, pero te quiero decir, el propósito de esa sección era desacralizar a los políticos, bajarlos a la tierra y mostrar que eran seres humanos, que tenían sentido del humor, que no eran... Y ahí tal vez el pecado. Digo, como casi todas las cosas argentinas que terminan siendo salvajes, ¿no? Me parece que se desacralizaron demasiado. Sí, hay una anécdota con un diputado que en un momento dado me lo cruzo a la entrada del Congreso, me dice, hoy grabamos, ¿no? No, le digo, ¿sabes lo que pasa? Hoy no grabamos porque, no sé si te enteraste, que ha habido una especie de amenaza de bomba acá en el Congreso y entonces me parece que no es el día justo para grabar. Un tipo pendiente de salir en la No, tele. casi. Bueno, tuve discusiones entre Manzano y Stubring, quién tenía más letra en el guión, ¿te das cuenta? Pero bueno, eso tenía que ver con esa fascinación a la cual nadie puede sustraerse, que es la televisión. Pero Sí. digo... Yo creo que ahí vale recordar a Rodríguez Arias por el tema de la falta de la mentira. Claro. Porque vos de lo que estás hablando... Muy valiosa tarea. En el año 90, cuando estrenamos en el Ambassador, vía página 12, la primera versión que dura 19 minutos, La pata de la mentira, Sí. él atacaba como psicoanalista que es, y venía de la publicidad, que ha ganado muchos premios internacionales, Sí, lo que es el acto fallido, que no era solamente un error, sino lo gestual, la frase de Vittel en la campaña, entre la liberación y la dependencia, el otro día la de Adelina D'Alessio de Viol y una cantidad de cosas así, la no atención de los periodistas a lo que se decía y los propios invitados en los programas, que vos podías decir una aberración y nadie pasaba. yo seguía pendiente de lo mío. No, La frivolización, como gesto, así frivolizarnos, ¿viste? La aparición, o sea, la consagración y ser famoso, mostrar cómo vivo, qué como, qué vivo, qué soy, que hoy está exacerbado a lo máximo. Sí. Mostrar, no el cuerpo, que no me da ningún pudor, si es artístico me parece bárbaro, Claro. Sí. porque mujeres asesinas vos lo ves y te parece bárbaro, tiene un sentido, tiene una estética, tiene una razón, tiene un guión, tiene una idea, y Tato tiene unas minas impresionantes, que Paulita se moría, los presidentes venían y se morían por Paulita, todas las querían invitar a comer, esta es la verdad. El tema es cómo utilizar los recursos, qué sentido tienen los recursos, para qué son. Entonces, yo lo que creo, viste, Carlitos, es que estamos en un momento ideal realmente frente a una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar, que eso son los positivos, porque a mí me gusta ser positivo. Tiene que salir una ley de redifusión, porque viene un tema que es muy complicado, que es lo digital. Lo digital puede ampliar la democracia, multiplicar, como decía el padre Mujica, los panes en cientos o concentrarlo mucho más. Claro. Porque aparte lo ¿Por digital... qué? A ver, ¿podés explicarlo técnicamente? ¿Por qué? Porque técnicamente va a haber muchísimas más frecuencias para todos. Si las frecuencias se concentran en poco, lo que se sigue repitiendo, que en su momento el gran avance también de la democracia, desde el punto de vista de televisión, fueron dos hechos que me los tragué, Carlito, y quiero nombrar, que es la aparición de la televisión por cable, que primero es en Buenos Aires, BCC, y después Cablevisión. Sí, exacto. Fueron dos grandes aportes porque eran canales pequeños donde se producían otro tipo de contenido. Y eran de diversos y después se expandieron en todo el país y en todos los pueblos. Y gracias a esos canales después llegaban los canales nacionales, no iban más las latas con los TI, llegaban una semana después, otro día después, o solamente a las capitales de provincia. El otro hecho que revoluciona la televisión, y es importante para la democracia, es la aparición de las cámaras que ya habían sido iniciadas durante el proceso, a través de Fernando Marín, con Video Show y una cantidad de programas así, Claro. con Metger en lo que era Mónica Presenta, que recorrían el mundo y todo eso. Estas cámaras de bajo costo, de fácil transporte, más equipos hoy de edición de fácil acceso, le ha dado la posibilidad enorme a montones de personas a que construyan relatos. No, y después el satélite que te permite... El salir de satélite, cualquier el lado. satélite es otro, pero que la tenga un grupo chico es imposible. Los teléfonos celulares que empiezan a participar y vos captás imágenes y podés narrar y editar ahí si lo sabés manejar bien, encuadrar bien todo eso. No. Todo esto es un paso adelante. Ahora viene el momento histórico.
se puede repartir la torta. ¿Se va a aprovechar ese momento histórico? Lo tenemos que aprovechar, no lo tenemos que dejar pasar. El tema es, ¿quién determina cómo se reparte? Porque este es el quid de la cuestión. ¿Quién va a determinar cómo se reparte esa torta? Pero es bien, que hay pero un primero- debate La ley del pendiente. Acá hay un mercado, debate pendiente. Acá el debate se está llevando a cabo. El debate se Hace está llevando bastante. a cabo, pero no al nivel que uno querría. O sea, primero, el tema de la democratización de los medios, la mayoría de la gente recién tiene conciencia ahora. Hasta hace poco no se discutía este tema de los medios como una deuda de la democracia y demás. Ahora hay mucha más conciencia de esto. Sí. Falta un gran debate en el Congreso, en los propios medios, En las espacios, universidades, en las en las universidades, escuelas. Está en bien, todos pero lados. falta un gran debate, pero digo, me parece que lo que se utiliza es la palabra debate y ahí nos quedamos. Claro. Porque finalmente ha pasado muchísimo tiempo ya y no hay... Pero ¿cómo por se lo menos, llega, no Carlos, hay a la signos- conciencia no de la hay signos necesidad de que una la ley? ley de No hay radiodifusión esté por vocación. llegar. Se está avanzando, yo creo que se está avanzando. Dijeron que Carlos. era antes de fin de año. y Bueno, ya- está bien, pero no están dadas las condiciones porque hay muchos intereses. Nosotros no podemos desconocer que los diputados y los senadores sufren permanentemente por ellos mismos, por intereses, Por porque las presiones no desconocimiento. son del poder político. Y esto nosotros lo demostramos en muchos programas de televisión y en muchos documentales. Está el poder económico, está el poder de los grupos, está el poder de la iglesia, Fundamentalmente el poder de está los el grupos. poder de los militares y de grandes empresarios que no necesitan la Pero que televisión. vos decís que todos esos poderes son los que están... Los que hacen retrasando presión para que se vote, no se vote. para que o no esto, lo tengamos otro. todavía una ley, Sí. una nueva ley de Y radiodifusión. siempre se le tuvo miedo a A esos sacar grupos. la ley y siempre se espera cuál es el momento oportuno. Y a mí me enseñaron políticamente que el No momento hay. oportuno No es existe. ahora. apenas asumís cuando no, estás claro, arriba sí, seguro. del ring, donde tenés la fuerza y el empuje. Vos la tenés que sacar porque aparte esto no va en contra de la empresa privada. Esto no va en contra, lo que regula es el Pero entonces 33. querría decir que ya ese momento pasó, otra vez pasó. Pero no, pasó muchas veces. Yo te vuelvo a decir, casi cuando empezamos te dije, cuando sos oposición, querés que los medios se privaticen, que el Estado no participe, no lo maneja. Cuando te sentás en Balcarce 50, los medios empiezan a disputarse internamente si dependen del Ministerio, de la Secretaría de Cultura, si de Medios, si de la Jefatura de Gabinete, Del si Confer. de todo esto. Y esto ha pasado históricamente, no ha pasado. ¿Qué es lo que más me entusiasma a mí como productor de cine y televisión, como director de una escuela de formación? Es que este es un momento único y lo hay que aprovechar, pero para la ciudadanía y para todo. Algunos lo ponen en que esto va en contra, Carlos, de la propiedad privada. Mentira, Pero la no. propiedad privada va a tener su nicho, su 33% como pasa en Estados Unidos, la televisión pública muy clara con una ley que determine cómo se administra, cuáles son los recursos, por concurso cómo se ingresa, cómo se capacita, tiene que Claro, ocupar. porque el tema es este, ¿sabes? A mí no me preocupa. No. Vos tenés miedo de quién. Ya se está poniendo, como en otros temas, que lo van a usar políticamente. Entonces No, acá no. empiezan los debates de los no. Yo estoy cansado del país. El Desde 33%. la oposición todo el día, seas opositor. Yo soy opositor y empiezo a pegarle. Ya empiezo a decir, esto van a hacer caja, esto se lo van a afanar, esto va a quedar para amigos, esto va a quedar... Yo tengo hijos y tengo alumnos. Yo no me puedo parar frente a ellos y decirle que este país va a ser una mierda eternamente o que vamos a pasar 25 años más de democracia Sí. y hoy, que tenemos suerte de estar discutiendo esto, 25 años de democracia, que fue emocionante lo del otro día, que uno vive diciendo, puta, pudimos, como fue difícil Semana Santa, como fueron difíciles momentos Escucho. históricos que hemos sabido superar, el 2001. Frente a todo esto, yo no puedo pensar que no seamos capaces y que los lobbies sean tan poderosos y mezquinos y egoístas, porque no le estás quitando a ellos, no le estás quitando. Ellos quieren más, es insaciable. Yo quiero más, de más, y yo no quiero más de lo mismo. La democracia se enriquece, la ciudadanía se enriquece, Carlos, con participación, con posibilidad, con diversidad, con tolerancia, con debate, con contenidos que están ausentes. Y hoy, Carlos, están ausentes. Y lo último que, para redondear un concepto, lo digital también trae que de nuevo los equipos vamos a retraerlos, porque son costosísimos. Entonces, toda la gente hoy que está aquí, que está haciendo temporada de televisión, que tiene acceso a determinado tipo de luz fría y cámaras chiquititas y todo eso,
comprarse una cámara digital, un equipo de edición digital, por las normas que son y por la alta definición y todo esto, no va a ser pobre de nuevo. O sea, todo lo que nosotros vinimos avanzando, Va a haber que cambiarlo. va a haber que cambiarlo. Tenemos que concluir ya, pero digo, les pido una última reflexión. Yo les deseo particularmente otros 25 años de felicidad televisiva, en todo caso. Pero quiero saber cómo se ven en los próximos 25 años. ¿Haciendo qué? Qué difícil, qué pregunta difícil. En un país que en general no sabemos qué vamos a hacer el año que viene, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir el día. 25 me pedís mucho, Carlos. Yo no creo que esté ante las cámaras, está un poquito viejita dentro de 25. ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Yo me veo creando una idea que probablemente no pueda producir nunca, por la sencilla razón de que yo pertenezco a los outsiders de la televisión, vale decir, no tengo productora, no pertenezco a un multimedio, no pertenezco a una gran productora. ¿Querrías pertenecer? No, tomé la decisión de no serlo, pero digo, hoy por hoy, que a mí se me ocurra una idea y que quiera producirla, voy a tropezar con 3 cosas. Con un canal que entre elegir una idea mía que puede llegar a ser genial, o una idea más o menos que puede ser de Promofilm o puede ser de Memol, La mía sería muy buena. va a optar seguramente por la de... Porque la clave es el no riesgo. Es decir, hoy por hoy... No, hay una cosa que estás diciendo que es totalmente cierta. Todos sabemos que hoy poner un programa en la televisión no es sencillo, es difícil. Uno puede tener muy lindos proyectos, pero lograr que eso aparezca en pantalla hoy por es supuesto, muy difícil. La clave está en que hoy por hoy quienes meten programas en los canales son las productoras independientes, porque además dentro de los canales... Las grandes productoras, Sí, se va achicando la brecha. Claro, pero quiero decir, salvo Canal Telefe, que tiene vocación de producir sus programas, salvo en algunos segmentos, el resto, por lo general, lo que hacen es optar y delegar a una productora externa que corra todo el riesgo de la producción. Pero para eso necesitas toda una estructura que yo no puedo ni sostener ni por casualidad, con lo cual yo probablemente en estos próximos 25 años yo me iré a vivir a San Pedro, donde vive una de mis hijas. Sonamos, chicos, no escuchen esto. Y entonces ahí me dedicaré a hacer otra cosa. Yo dije que iba a jurar por un libro sagrado, lo voy a hacer. Pero qué amable. Opa. Yo pienso seguir trabajando en el medio, democratizándolo y engrosando esto. Mis hijos cuando leyeron que yo estaba vieron fotos de la historia de la televisión, descubrí tantas cosas que la había leído y vuelto a leer me dio una enorme alegría porque tiene una investigación, tiene picardías, tiene novedades, qué día hiciste, censuras, acá estaba viendo a Rolando Rivas. O sea, que yo juro por esto que voy a seguir trabajando en educación, en capacitación, dando batalla por la pluralidad, por la diversidad, por la producción de documentales y no pienso en esto que vos vas a estar vieja, ni vos tampoco, porque Pereira Dos Santos, que tiene 100 años, maestro del cine si lo hay, uno no es talentoso así, está produciendo y hay gente enorme que está produciendo enorme. Doria está produciendo. A ver, hablamos un poco en chiste y con escepticismo. Sí, claro. Yo pero quiero obviamente 25 años más de a ver si me meto en el libro que me gusta. Además, bueno, uno aprendió muchas estamos cosas. en el aire. Y todo el tiempo que nos dejen vamos a seguir trabajando. No, obvio, por supuesto. Les agradezco mucho esta presencia de ustedes aquí y, bueno, feliz 25 años de democracia. Bueno. Gracias.